El día de mi boda, mi padre me dijo algo que no olvidé jamás. Me puso una mano en el hombro. Me miró con esa seriedad que solo tienen los hombres que han trabajado toda la vida para construir algo, y me dijo: este matrimonio no es solo entre ustedes dos. Es entre dos familias, entre dos empresas, entre dos apellidos. Cuídalo como cuidas el negocio, con cabeza, no con el corazón. Tardé 15 años en entender que él tenía razón, pero no de la manera que yo imaginaba. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales, compartidas en foros y comunidades online, adaptada con fines de entretenimiento. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad de quienes vivieron algo similar. Mi padre y el padre de Valeria se conocieron en una cámara de comercio en Guadalajara a mediados de los 90. Él tenía una distribuidora de materiales de construcción. El padre de ella movía acero y herrería para toda la zona metropolitana. Eran dos hombres hechos a sí mismos, del tipo que madrugaba antes que el sol y no se sentaba a comer hasta que el trabajo del día estaba resuelto. Se entendieron desde el primer apretón de manos. La amistad entre los dos creció despacio, como crecen las cosas que duran, sin prisa, con conversaciones largas en ferias industriales, con favores que no se cobraban, pero que tampoco se olvidaban. Y con el tiempo, esa amistad derivó en algo más estructurado: convenios de distribución, créditos compartidos, obras conjuntas. Las dos empresas empezaron a funcionar de manera complementaria, casi dependiente la una de la otra. Yo tenía 22 años cuando vi a Valeria por primera vez en una comida de negocios en casa de sus padres. Ella tenía 21. Era una mujer que sabía hablar con cualquiera, que cambiaba de registro con una facilidad que yo, que siempre fui más callado, admiré desde el primer momento. Inteligente, segura, con una sonrisa que usaba con la misma precisión con que un carpintero usa su mejor herramienta, en el momento exacto con el efecto exacto. ¿Me enamoré de ella? Honestamente no lo sé. Creo que me enamoré de la idea de ella, de lo bien que encajaba con todo lo que se esperaba de mí. Era la hija del socio. Era estudiada, era presentable, era, según todos a mi alrededor, la indicada. Y yo, que a los 22 años todavía no había aprendido a distinguir entre lo que quería y lo que me hacían querer, dije que sí. El noviazgo duró 2 años. 2 años en los que salíamos los fines de semana, en los que nuestras familias cenaban juntas con una frecuencia que en ese momento me parecía normal, y con el tiempo entendí que era más bien calculada. 2 años en los que Valeria era atenta, cariñosa, presente. Me mandaba mensajes durante el día, me preguntaba cómo me había ido. Cuando estábamos juntos era difícil no sentirse bien, pero había algo que no sabría nombrar en ese entonces, una ligera distancia, como si entre ella y yo siempre hubiera un vidrio transparente. Podías ver todo con claridad, pero no podías tocar. Las conversaciones más profundas, las que implican mostrarse de verdad, quedaban siempre en la superficie. Cada vez que yo intentaba ir más adentro, ella giraba hábilmente hacia otro tema, hacia una anécdota divertida, hacia una pregunta sobre mí que me hacía hablar a mí en lugar de escucharla a ella. Y yo lo permitía. Porque me gustaba hablar, porque ella era buena escuchando, porque era fácil. Nos casamos en mayo, en una hacienda a las afueras de Guadalajara. 300 personas, banda en vivo, mole negro, meseros de traje. La boda que mis padres querían, que sus padres querían, que las dos empresas necesitaban para sellar algo que ya estaba sellado en los papeles, pero que todavía necesitaba un símbolo. Recuerdo estar parado en el altar, viéndola caminar hacia mí del brazo de su padre y pensar: esta es mi vida, esto es lo que viene,
no con emoción desbordada, más bien con la tranquilidad resignada de quien acepta algo sin haberlo cuestionado del todo. Debí haber prestado más atención a esa tranquilidad. Los primeros años del matrimonio fueron funcionales. Esa es la palabra que mejor los describe. Vivíamos bien. Teníamos un departamento amplio en una colonia tranquila al poniente de la ciudad. Los dos trabajábamos. Yo en la empresa de mi padre, aprendiendo el negocio desde adentro. Ella en una firma de diseño de interiores, donde, según me contaba, le iba muy bien. Compartíamos gastos, teníamos rutinas, salíamos a comer los domingos con nuestras respectivas familias. No peleábamos. Eso siempre me pareció una buena señal. Ahora sé que no pelear no siempre significa que todo esté bien. A veces significa que uno de los dos simplemente no está lo suficientemente presente como para provocar un conflicto. Ella viajaba con frecuencia por trabajo. Clientes en Ciudad de México, proyectos en Monterrey, una exposición de diseño en Miami a la que fue 2 veces en 3 años. Yo lo entendía. Mi trabajo también me exigía. A veces pasábamos semanas funcionando más como compañeros de departamento que como pareja, y los dos parecíamos estar cómodos con eso. Si alguien me hubiera preguntado en ese entonces si era feliz, creo que habría dicho que sí, porque no tenía referencias claras de lo que era la infelicidad en un matrimonio, porque todo parecía estar en orden, porque el orden, me habían enseñado desde chico, era suficiente. Si me preguntan hoy, la respuesta es diferente. El primer indicio llegó de manera absurda, como suelen llegar los indicios, sin anuncio, en medio de algo completamente ordinario. Era un martes por la noche. Yo había llegado tarde del trabajo. Ella estaba en el cuarto viendo algo en su tableta, con los audífonos puestos. Me cambié, calenté algo en la cocina, me serví un vaso de agua. Y al pasar junto a su bolso, que estaba en la silla del comedor, escuché que le vibró el teléfono. No lo vi, no lo revisé, solo lo escuché. Pero ella, desde el cuarto con los audífonos puestos, lo escuchó también, porque en menos de 10 segundos ya estaba en el comedor, con una velocidad que no correspondía a alguien que estaba relajada viendo una serie. Tomó el teléfono sin decir nada, lo desbloqueó con la pantalla alejada de mí y volvió al cuarto. Me quedé parado con el vaso de agua en la mano. ¿Qué fue eso?, pensé, y luego me respondí solo. Nada, estás cansado, estás viendo cosas donde no las hay. Me fui a dormir. Pero algo quedó encendido en algún rincón de mi cabeza, como una luz que no puedes apagar del todo aunque cierres los ojos. Si te identificas con lo que estoy contando, con esa sensación de que algo no cuadra pero no sabes bien qué, dale like al video y considera suscribirte al canal Casos de la Vida, narrado para seguir escuchando más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Durante los siguientes meses, empecé a notar cosas que antes había ignorado o que simplemente no había querido ver. Valeria había cambiado levemente su rutina de fin de semana. Antes, los sábados los pasábamos juntos casi sin excepción. Mercado, comida en casa de alguno de los dos, alguna salida en la tarde. Ahora aparecían con más frecuencia compromisos que no existían antes. Un cliente que quería verla un sábado, una amiga que necesitaba ayuda con una remodelación, una reunión de trabajo que se había extendido hasta la tarde. Cada explicación era razonable. Cada una por separado tenía sentido. Era la acumulación lo que empezaba a pesar. También noté que su teléfono, que antes quedaba sobre la mesa o en el cargador sin mayor ceremonia, ahora siempre estaba con ella. En el baño, en la cocina mientras cocinaba, bajo la almohada en la noche. Una vez intenté, sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo, tomarlo para buscar algo en Google cuando el mío estaba en el coche,
Y ella lo tomó antes que yo con una naturalidad tan estudiada que casi me convenció de que yo era el que estaba actuando de manera extraña. Casi. Hay un momento en que dejas de poder ignorar lo que ves. No porque de repente tengas una prueba contundente, sino porque tu propio cuerpo deja de cooperar con la negación. Te cansas de dormir mal. Te cansas del nudo en el estómago antes de llegar a casa. Te cansas de interpretar silencios. Fue entonces cuando tomé una decisión que no tomé con orgullo, pero que tomé. Empecé a prestar atención de verdad. El negocio de nuestras familias seguía creciendo. Para ese entonces, las dos empresas habían formalizado una sociedad parcial para proyectos de obra pública. Eso significaba reuniones frecuentes entre mi padre, el padre de Valeria, sus equipos y los nuestros. Reuniones en las que los cuatro, ella y yo, sus padres y los míos, seguíamos siendo la imagen de la alianza, la pareja que unía dos apellidos y dos empresas. En esas reuniones, Valeria era impecable, puntual, preparada, segura. Hablaba de cifras con soltura. Defendía posturas con firmeza educada. Era exactamente la mujer que todos veían cuando la miraban. Capaz, equilibrada, comprometida. Y yo, sentado junto a ella en esas salas de juntas, a veces la miraba de reojo y pensaba, ¿quién eres tú en realidad? La pregunta no era dramática, era genuina. Después de 7 años de matrimonio, me daba cuenta de que no lo sabía. No de verdad. Lo que cambió todo no fue un mensaje, no fue una foto. No fue el clásico descubrimiento cinematográfico que uno imagina cuando piensa en estas historias. Fue una llamada equivocada. Estábamos en una cena familiar, en casa de sus padres. Era noviembre, hacía frío esa noche, y la cena había sido larga. Yo salí al jardín a tomar aire, con mi teléfono en la mano, y en ese momento vi que me llegaba una llamada de un número que no tenía guardado, pero que tenía Lada de Ciudad de México. Lo contesté pensando que podía ser algo de trabajo. No lo era. Al otro lado de la línea hubo un silencio de 2 o 3 segundos, y luego una voz de hombre, madura, con acento del centro del país, dijo, ¿Valeria? Me quedé paralizado. El frío de noviembre dejó de importar. No, dije. Aquí no es. El hombre colgó de inmediato. Me quedé parado en ese jardín, viendo las luces de la cocina a través del ventanal, escuchando las voces de mi esposa y su madre adentro, con el teléfono todavía en la mano y una certeza aplastante instalándose en el pecho. Ese hombre no había marcado un número equivocado. Había marcado el número que tenía guardado como Valeria. Y ese número era el mío. Alguien le había cambiado el número guardado, o ella le había dado el mío por error. Algo estaba ocurriendo que yo no entendía del todo todavía, pero que en algún lugar de mis tripas ya estaba procesando. Esa noche no dije nada. Entré, terminé la cena, reí cuando había que reír, me despedí de todos con un abrazo, y en el coche, de regreso a casa, manejé en silencio mientras Valeria hablaba de lo bien que había quedado el pozole de su mamá. Los siguientes días fueron los más difíciles del proceso, porque fueron los días de la duda metódica. Podía haberme equivocado. Podía haber una explicación. Podía ser una coincidencia, pero ya no podía simplemente dejarlo pasar. Hablé con un amigo de mucho tiempo, alguien que no tenía ningún vínculo con nuestras familias ni con los negocios. Le conté, sin adornos, lo que había notado en los últimos meses. Los cambios de rutina, el teléfono siempre a su lado, la llamada equivocada. Me escuchó con calma, sin juzgar, y cuando terminé me dijo algo que me cayó como un balde de agua fría. Hermano, tú ya sabes lo que está pasando. Lo que no sabes todavía son los detalles. Tenía razón, ya lo sabía, solo me faltaba la confirmación.
Contraté a un investigador privado. No fue una decisión que tomé a la ligera. Tardé 3 semanas en decidirme, en parte por el orgullo, en parte porque hacerlo me hacía sentir que estaba cruzando un punto del que ya no habría vuelta atrás. Pero si había algo, necesitaba saberlo con claridad, no para hacer una escena, no para una confrontación dramática, sino para tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. El investigador tardó 5 semanas en darme un informe completo. Lo que descubrí superó lo que yo me había imaginado. No porque la infidelidad en sí fuera más grande o más pequeña, sino porque lo que reveló no era solo una aventura. Era una vida paralela, construida con cuidado, con tiempo, con intención. El hombre de Ciudad de México tenía nombre, tenía rostro, tenía historia. Se llamaba Adrián, tenía 42 años, era arquitecto y llevaba, según pudo rastrear el investigador a través de registros y testimonios, más de 4 años en una relación con mi esposa. 4 años, mientras nosotros teníamos 7 de casados. Pero no era solo eso. Adrián no sabía que Valeria estaba casada. Eso fue lo que me quitó el piso de abajo. Según lo que el investigador pudo reconstruir, ella le había dicho que estaba separada en trámites de divorcio, viviendo con sus padres temporalmente mientras resolvía una situación complicada con los bienes del matrimonio. Una historia lo suficientemente creíble como para que un hombre adulto e inteligente la aceptara sin hacer demasiadas preguntas. Él no era el villano de esta historia. Él era otra víctima. Los viajes de trabajo, las reuniones de fin de semana, los clientes en CDMX. Todo encajaba con una precisión que solo es posible cuando alguien lleva meses, años, construyendo una mentira con arquitectura de verdad. Valeria no era descuidada, era extraordinariamente cuidadosa. Lo que fallaba no era su sistema. Lo que falló fue una sola llamada equivocada a las 9 de la noche en un jardín de noviembre. Y luego vino la capa más profunda, la que más me costó procesar. El matrimonio conmigo no era solo una coartada emocional, era una coartada legal y financiera. El investigador, al revisar algunos documentos que yo mismo tenía acceso a revisar como cónyuge, encontró algo que no esperaba. Valeria había tramitado, 2 años antes, un crédito hipotecario en CDMX, un departamento en la colonia Roma, a nombre de una empresa pequeña de diseño que ella controlaba, cuyo capital inicial venía en parte de recursos que pasaban por cuentas personales que compartíamos. En términos simples, había usado dinero del matrimonio, de manera indirecta pero documentable, para financiar su vida con otra persona. No era un monto que nos dejara en quiebra, no era un robo devastador en términos de números, pero en términos de lo que representaba, de la frialdad que implicaba, del cálculo que había detrás de cada movimiento, era algo que me heló la sangre. Nuestro matrimonio había sido su paraguas, su justificación ante su familia, su estabilidad económica, su apariencia social frente a los negocios de nuestros padres, y al mismo tiempo había sido la tapadera perfecta para construir otra vida, con otro hombre, en otra ciudad. Me senté con esa información durante 3 días antes de moverme. 3 días en los que seguí yendo al trabajo, siguiendo los negocios, contestando correos, saludando a mi padre con normalidad. 3 días en los que compartí cena con Valeria como si nada hubiera cambiado, cuando en realidad todo había cambiado hace mucho tiempo y yo solo me estaba enterando ahora. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Y déjanos en los comentarios qué harías tú en una situación así. Nos encanta leer sus puntos de vista. Llamé a un abogado.
no al abogado de la empresa. A uno personal recomendado por mi amigo, especializado en derecho familiar. Le presenté todo lo que tenía, el informe del investigador, los registros del crédito hipotecario, los movimientos de cuentas que había podido documentar. Lo escuchó todo con atención, tomó notas y al final me dijo: «Tienes un caso sólido, pero antes de hablar de proceso necesito preguntarte algo. ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres dinero, quieres justicia legal o quieres salir de esto con tu integridad intacta y el menor daño posible a las empresas?» Le respondí sin dudar: «Quiero salir con lo que me corresponde y quiero que quede constancia de lo que pasó». «Entonces trabajamos hacia eso», me dijo. El proceso duró casi un año. No fue rápido, no fue sencillo. Hubo momentos en que el lado emocional me desbordaba, en que la rabia o el dolor querían tomar decisiones que la cabeza tenía que detener. Pero tuve al abogado, tuve a mi amigo, y con el tiempo aprendí a tratar esto más como un asunto a resolver que como una herida abierta que necesitaba desahogar. Lo más difícil no fue la parte legal. Lo más difícil fue el momento en que nuestros padres se enteraron. Le conté a mi padre primero, a solas, en su oficina un jueves por la tarde, cuando todos los demás ya se habían ido. Le puse sobre el escritorio el informe del investigador y le dije: «Necesito que sepas lo que está pasando antes de que esto llegue a otra parte». Lo vi leerlo en silencio. Lo vi apretar la mandíbula. Lo vi envejecer 3 años en 10 minutos. Cuando terminó, dobló el informe, me lo devolvió y dijo: «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?» «3 semanas». «¿Ya tienes abogado?» «Sí», asintió despacio. «Bien, haz lo que tengas que hacer. Los negocios los separamos nosotros. Eso no es tu problema». No hubo drama, no hubo derrumbe. Mi padre es un hombre que aprendió a construir sobre escombros, y eso fue exactamente lo que hizo. Tomó la situación como un problema a resolver, protegió a su hijo, y empezó a pensar en cómo separar las dos empresas de manera ordenada, sin que ninguna de las dos saliera lastimada más de lo necesario. El padre de Valeria reaccionó diferente cuando se enteró. Primero intentó negar, luego intentó minimizar. Luego, cuando entendió que había documentación, que había un proceso legal en marcha, que esto no era una acusación sin respaldo, se quebró. «No ante mí», me lo contó mi padre semanas después. El hombre se encerró en su oficina y no salió en todo el día. Valeria, cuando finalmente tuvimos la conversación que era inevitable, no negó nada. Eso me sorprendió. Esperaba defensas, excusas, contraataques. En cambio, hubo un silencio largo, y luego algo que me pareció más honesto y más cruel al mismo tiempo. «Ya sé que no tiene sentido negarlo. Tienes todo». «¿Cuánto tiempo le pregunté. «4 años. ¿Lo que sientes por él es real?», tardó en responder. «Sí». No le pregunté más. No necesitaba más. Lo que había entre ella y yo nunca había sido suficiente para ella. Quizás tampoco para mí, si soy completamente honesto. Lo que había entre nosotros era una construcción elegante sobre un vacío, y los dos lo habíamos sabido de alguna manera sin decírnoslo jamás. El divorcio se tramitó con la frialdad de un contrato de negocios, que era, en el fondo, lo que nuestro matrimonio siempre había sido. El departamento de CDMX fue parte del proceso de liquidación de bienes. Lo que había salido de cuentas comunes volvió a cuentas comunes, y luego fue distribuido según lo que establecía el régimen patrimonial que habíamos firmado sin leer demasiado en aquel notario de hace 7 años. Las empresas se separaron. Fue un proceso complicado de varios meses, con negociaciones que en algunos momentos se pusieron tensas. Pero los dos padres, a pesar de todo, tuvieron la madurez de entender que lo que habían construido en 30 años
no podía destruirse por lo que habían hecho sus hijos. Se llegó a un acuerdo. Las dos empresas siguieron funcionando, por separado, con algunos contratos compartidos que se honraron hasta su término natural. No sé qué fue de Adrián cuando se enteró de la verdad. No lo busqué. No tenía sentido. Él no me había hecho nada. Era, como yo, alguien a quien le habían mentido con la misma cara, con la misma sonrisa precisa, con el mismo vidrio transparente entre él y la realidad. Han pasado casi 2 años desde que firmé los papeles del divorcio. No voy a decir que fue fácil. No lo fue. Hay pérdidas que no son solo emocionales. Perdí la imagen de lo que creía que era mi vida. Perdí la comodidad de saber qué venía. Perdí la compañía de alguien que, aunque con distancia, había estado presente durante una década. Pero hay cosas que gané que no habría ganado de otra manera. Gané honestidad conmigo mismo. Empecé a hacerme preguntas que nunca me había hecho. ¿Qué quiero yo? No lo que se espera de mí. ¿Con qué tipo de persona quiero compartir una vida? No con quién encaja mejor en el esquema familiar. ¿Cuánto de lo que construí fue mío y cuánto fue de todos los demás? Esas preguntas no tienen respuesta rápida. Son preguntas de proceso, pero hacérselas ya es un avance. Sigo trabajando con mi padre. El negocio está bien, mejor incluso que antes. Aprendí más en estos 2 años que en los 7 anteriores, porque dejé de estar con la mitad de la cabeza en otra parte. Vivo solo ahora, en un departamento más pequeño, en una colonia que no tiene el mismo brillo que el que compartía con ella, pero que tiene algo que el otro no tenía. Silencio limpio. Un silencio que no esconde nada. Un silencio en el que puedo estar sin preguntarme qué no estoy viendo. Lo que me quedo de todo esto no es la rabia. La rabia se fue, no de golpe sino despacio, como se va el calor de las manos después de soltar algo que cargaste demasiado tiempo. Lo que me quedo es una lección que ojalá nadie tuviera que aprender de la manera en que yo la aprendí. Casarse por conveniencia, por presión, por alianza, por lo que es correcto según los demás, es una deuda que tarde o temprano se cobra. No siempre de manera dramática, no siempre con traición, pero se cobra. Porque lo que no se construye sobre algo real no tiene cómo sostenerse para siempre. Mi padre me dijo el día de mi boda que cuidara ese matrimonio con la cabeza, no con el corazón. Y quizás tenía razón, pero no de la manera que él imaginaba. La cabeza me dijo, cuando ya no pude ignorarlo más, que había que enfrentar la realidad. La cabeza me ayudó a manejar el proceso sin destruirme. La cabeza me protegió cuando el corazón estaba demasiado confundido para hacer nada útil. Pero también aprendí que vivir solo con la cabeza, sin permitirte nunca preguntarte qué sientes de verdad, es el terreno donde crecen exactamente este tipo de historias. Lo que se siembra, se cosecha, y a veces lo que se siembra no lo sembramos nosotros, pero la cosecha igual nos toca.